tener. Entonces necesitan el molde para cada uno de los diseños que yo voy a crear, si es para ojo derecho o si es para ojo izquierdo. Bueno, si son fórmulas muy altas o muy bajitas, porque el molde va a calcar a la otra curva base, porque por una ya está el diseño, pero necesito tallarla por la cara posterior, ¿sí? Entonces, cuando llega al laboratorio, la fórmula dice, el paciente tiene ojo derecho más 450 con menos 0,25 por 90, y el ojo izquierdo tiene más 1 menos 3 por 90 y tiene adición 2. Entonces necesita sacar un molde para esta y un molde para este. ¿Listo? Molde. Pero el lente que debe sacar es lo que me pide. Necesita un poli flat top que sea fotosensible. Entonces necesita sacar un lente de material de policarbonato que sea fotosensible y que sea flat top. Saca la base, pero necesita el molde para que le quede la fórmula del molde, porque el molde es lo que le va a calcar el lente a ese molde para que le quede la fórmula a nuestro lente. Entonces, cuando llega la fórmula de las gafitas, que llega todo, pues la persona que recibe todo necesita empalmar el molde con una base. Necesita encajarlo para que el molde talle a ese lente para poder sacar un lente determinado. Entonces lo que necesita es buscar cuál molde de aluminio con cuál base semi-terminada puede combinar para poder tener el lente final. Entonces, en gaveta, o en una gaveta, que es esta, para sacar la fórmula. en una gaveta debe de colocar los dos moldes y empiezan a tallar hasta llegar a la fórmula que necesitan. Coloca dos Pero para eso necesitan la base, el molde. Con dos moldes. Significa que el inventario de moldes que debe tener debe ser muy finito, o sea, una cantidad muy grande para poder tener cuantas fórmulas, con cuantas adiciones, con cuantos diseños pueda tener. Es por eso que el laboratorio de talla digital quita todo eso, se queda solo digital, porque ese molde tiene una vida útil. Ese molde no sirve todas las veces. ¿Qué significa con el molde? Que nunca la fórmula 1 será igual a la fórmula 500, porque se va desgastando el molde. Ahí está Hasta la que llega un respuesta. momento donde dice no más. Cuando el paciente no se siente bien, el optómetra da la garantía y dice que la fórmula no está dando exacta con lo que se está pidiendo. Pues el molde sale del inventario y se debe producir otro molde, y esos moldes cuestan muchísimo, por eso no se pueden golpear, no se pueden dejar caer, porque si se daña, pues es lo que va a quedar lo que va a calcar el lente. De ese molde se calca ese lente. Entonces no se puede golpear, no se puede manipular muy duro, porque si hay una botadura o eso es lo que va a calcar La el base lente. externa no se toca, Entonces, la cara anterior no se toca, pero se toca la uno cara posterior. del molde nunca será igual la fórmula, igual de exacta a la última procesada. Por eso, cuando ya llega muchas garantías de ese mismo molde, se saca del inventario y se compran otros moldes. Antiguamente se compraban moldes de progresivos. Entonces, lo que hacía el laboratorio, antes de tener talla digital, lo que hacía el laboratorio era comprar moldes de progresivos, del diseño del progresivo, porque a ese molde iba calcado ese diseño que yo necesitaba para colocárselo a los lentes progresivos, y costaban muchísimo, porque ese molde ya no se le podía vender a otro laboratorio, era como patente nada más de ese laboratorio. Hoy en día no es así, es talla digital. Entonces es una forma libre y yo hago el patrón como yo quiera o como el laboratorio quiera. Entonces se venden todavía progresivos terminados, es decir, que está el diseño preestablecido. Yo ya sé que el molde es así. Ya sé que es así, eso no va a variar. Ya sé que es así.
y el molde es ese. Pero es que necesito que se amplíe más la visión próxima y no tanto la visión lejana. No, es un lente que está con un diseño ya preestablecido, eso no lo puedo modificar. Entonces, ese es el molde que está ya preestablecido. Por eso son mucho más económicos ese tipo de progresivos, porque son básicos. No se les puede cambiar nada, ni les puedo colocar algo para que mejoren, nada se puede hacer. Contrario a lo que pasa con los progresivos de tela digital, que yo puedo hacer que esa forma libre quede personalizada a mi paciente, con su forma en la montura. En cambio, en la cara convencional esto no sucede. Profesor, que los digitales no se usan. No. ¿Listo? Entonces, lo primero es marcar el lente. Entonces, necesita el laboratorio saber cuál va a ser el del ojo derecho y el del ojo izquierdo. Entonces, él marca cuál será el derecho y cuál el ojo izquierdo. Entonces, marca con una I o con una D cuál va a ser para que el resto de operadores sepan cuál va a colocar con el molde del ojo derecho al molde del ojo derecho y el del ojo izquierdo con el molde del ojo izquierdo y no queden invertidas las fórmulas. Entonces ya sabe cuál base va a quedar con cuál molde. Entonces él necesita escribirle al lente cuál ojo va a quedar para cuál ojo. ¿Listo? Y después encinta, es decir, protege la cara anterior del lente porque no se va a tocar. Entonces esto se llama encintado. Es colocarle una cinta de papel color azul para proteger esta cara. Es decir, que vamos a tallar por la cara posterior. Por la anterior no le hace nada. ¿Por qué? Porque ahí está el diseño. Si yo la daño, pues daño el diseño del lente. Entonces yo encinto la cara anterior para trabajar por cara posterior. Entonces tiene un encintado. ¿Listo? Y como ven, es una cinta que se cubre. Ahorita vemos un video como para recrearnos un poquito más. Sí lo ponemos también porque es que ahí va a venir una chapeta, necesitamos proteger. Es por protección para poder adherir el resto de cosas. Listo. Cuando encintamos, la cara anterior, la cara posterior queda expuesta. La cara anterior le pegamos una chapeta. Esto es una chapeta. Esta es una chapeta y esta es la base. Si ven que este es mi lente y esta es la chapeta, esta es una chapetita. Esto que está acá es una chapeta y esta es la base. Necesitamos pegar la chapeta al lente. O sea, necesitamos pegar esa base de aluminio o ese botón, es un botón, pegarlo al lente. Y lo que hacemos es con alloy, que es una mezcla de metales, el cual es a temperatura ambiente sólido, pero a temperatura de 45 grados, se coloca sólida cuando él tiene una temperatura líquida. Es decir, si yo lo vuelvo y lo caliento como el esperma. Entonces, yo coloco la vela, la pongo caliente y ya se derrite, pero apenas sale de ese calor, se enfría y se solidifica. El alloy es igualito. Entonces, está caliente y apenas sale a temperatura ambiente, se solidifica. Y lo que usamos es alloy para pegar ese botón al lente. Cuando sale a temperatura, la chapeta queda pegada al lente porque de este botón vamos a pegarlo en los aparatitos. Entonces, esto se llama bloqueo. Entonces necesito primero encinto y luego bloqueo. ¿Por dónde? Por donde está la cinta. Entonces, por donde está la cinta, ahí voy a pegar la chapeta, ¿sí? Porque de ese lado voy a pegarlo a la máquina. Entonces, mire que aquí está el lente y está pegado aquí a este palito, a este bracito. Este bracito se pegó el botón, ese era solo un brazo, entonces yo cogí la chapeta y la pegué a ese bracito y ya el lente no se salió de ahí, ¿sí? Este es un brazo, pero este lente no estaba ahí. Yo necesito que esto vaya hasta allá y desbaste. Entonces, lo que hago es anclar a este brazo el lente que está ahí, que lo vemos en un video. ¿Listo? Y hago una generación, es decir, en el generador voy a desbastar mi lente y va a quedar
0,3 milímetros más grueso que es el lente final. O sea que aquí ya sé cómo va a quedar de grueso mi lente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta punta que tiene acá un torno, que es una fresadora, va a cortar y desbastar esta cara posterior. Acuérdense que la anterior está encintada y tiene la chapeta. Entonces por cara posterior va a empezar a desbastar y le va a dar aproximadamente el valor dióptrico que va a tener ese lente. ¿Sí? Y eso se llama generador. Él usa esta máquina que tiene solamente corta horizontal y vertical. O sea, los cortes que hace son horizontales y verticales para empezar a desbastar. Y es un esmeril, es decir, esa punta que tiene es esmeril. Y va a hacer estos movimientos y es una máquina manual, es decir, que el operador tiene que escribir, poner el lente para poder dar el fresado. Cuando son lentes se utiliza con agua porque el lente coge calor. Cuando hacen esa presión y empiezan a desbastar, tiene calor. Entonces, al generar calor, el lente se puede dañar o fracturar, porque si es un CR se parte, y si es un policarbonato que es con tensiones de temperatura, se daña o aberra. Entonces, aplican agua y fría para que pueda bajar la temperatura del lente y no le pueda pasar nada a ese lente. Cuando él desbasta, que son puntas de piedra, él desbasta tanto adelante y hacia atrás, es decir, que está haciendo círculos concéntricos para poder desbastar, pero solo tengo un lente que es así, es este. Y tú lo ves, está de forma circular y se ven las onditas, como si fuera forma de caracol, y se ve tal cual es el lente, se ve estas onditas circulares. Es decir, que cuando el lente sale del generador, sale opaco y sale todavía con esta formación de estos círculos concéntricos. ¿Todos y qué tanto va haciendo círculos? ¿Qué tanto qué? ¿Qué tanto dura haciendo círculos? ¿Qué tanto dura el lente haciendo circulitos? Como 3 minutos. Ahí dentro de la máquina, como 2 minutos. Todo el proceso demora 10 minutos. Desde que entra hasta el último dura 10 minutos el proceso. Lo que sucede es que desde que yo pongo la misma gaveta terminó y la pongo acá, terminó y la pongo acá, se demora 10 minutos el proceso. Lo que sucede es que termina acá y hay un cerro así, entonces hasta que vuelve y pasa todo y al otro lado otro cerro así. ¿Esa es tu pregunta? Me refiero como hasta qué punto sabe uno que ya no debe estar más ahí en ese. Él se separa. Él solito se separa, más o menos son como 2 minutos. Es decir, el operador no tiene que esperar cuánto es, sino que la máquina, al colocarle el cálculo de la fórmula, sabe cuánto tiene que tornear. ¿Y cómo se calcula la fórmula? ¿Señora? ¿Y cómo se calcula la fórmula? No, porque tú ya la diste desde la hoja. Pero en la máquina, o sea, eso no es Sí, con colocas la fórmula. tal cual como... Ah, ok. Pero tú tienes que saber haber combinado un buen molde con la base. Porque la máquina va a calcar lo que el molde trae. ¿Sí? Si escogiste un mal molde, pues no va a calcar. Queda mal. ¿Sí? Queda mal. Entonces hay que escoger bien el molde con la base. Después de eso pasamos a un proceso que se llama afinado y pulido. ¿Listo? Ese afinado y ese pulido es poder afinar la fórmula y pulir el lente que ha quedado con esos círculos concéntricos. Entonces necesito hacerlo. Eso es 2 máquinas que son estas. ¿Sí? A estas, mira que aquí está el lente y aquí está el molde. Los moldes de aluminio. ¿Se acuerdan? Esos moldes de aluminio. Bueno, aquí está el molde de aluminio. Miren acá el molde de aluminio y el lente está puesto aquí arriba. Aquí arriba está el lente. ¿Cómo se ubicó ahí con la chapeta? Él tenía los brazos y yo cogí el botón y ubiqué el botón para poder hacer anclaje, para que cuando la máquina se mueva, baje a donde están los moldes para poder afinar y pulir. ¿Qué es afinar? Utilizo unas florecitas, que son estos pads. ¿Qué son estos pads? Sí, estamos en lo convencional. Estos pads o flores, ¿sí? Tienen 2 texturas. Uno es como una lija y el otro como una felpa.
Entonces necesito primero quitar los círculos concéntricos, porque están los círculos concéntricos. Entonces necesito afinar y quitar los círculos concéntricos. Entonces cuando afino, quito los círculos concéntricos, pero el lente queda opaco. Todavía está opaco, no hay brillo, es decir que no hay transmisibilidad, está opaco. Entonces solo pude afinarlo, que es quitarle los círculos concéntricos. Coloco unas pads con lija, son lijas, es áspero. Es áspero y cuando él empieza a tornear, pues los bracitos bajan y hacen fricción. Cuando hacen fricción, empiezan a quitarle los círculos concéntricos. ¿Que dónde están los círculos concéntricos? Una cara posterior. ¿Pero dónde está mi lente? ¿En dónde está ese lente? ¿Lo están rotando o se quedaron con ellos en la mesita? Tienes que rotarlo para que lo puedan ver. Depende. Si es